Muy bien, eh, estimados jóvenes señoritas, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra sexta clase concerniente a nuestro tema, que es métodos de investigación en ciencia política. Un servidor de ustedes, José Bien. Antes de empezar propiamente con el desarrollo de la clase de hoy, decirles, recordarles de que, claro, este curso, estas clases, están preparadas expresamente para los postulantes para ingresar a la carrera de ciencias políticas, ¿no? Entonces yo asumo que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos ustedes, pues todavía están cursando el sexto de secundaria y naturalmente pues es la primera vez que se topan con estos conceptos nuevos, estos autores nuevos y en conjunto con esta materia nueva que es la ciencia política, ¿no? Porque en rigor de verdad eso no hay en colegio, ¿no es verdad? Bien, entonces deseándoles también la mejor de las suertes, pues doy inicio a esta clase de hoy día. No sin antes desearles éxito, mucho éxito, ánimo y sobre todo dedicación. Pues bien, arrancamos. Entonces, lo dicho, se trata nuestra clase de métodos de investigación en ciencia política, ¿no? Es la lección número 6, es concerniente al libro o al compilado referente al libro 2, que van más o menos de la página 280 a la 290, ¿sí? Es decir, estamos leyendo parte por parte de este compilado, ¿no? Porque leerlo todo de una buena vez es una tarea ciertamente muy compleja. Entonces estamos haciendo partecita por partecita, ¿sí? Bien, entonces solamente a manera de recuerdo decirles que ya el libro número 1 ya lo hemos visto. El libro número 1 era sobre el nuevo curso de ciencia política desarrollado por Gianfranco Pasquino, ¿no? Estos autores tan célebres, tan connotados dentro de la ciencia política, ¿no es verdad? Bien, entonces ya hemos superado esa lectura y ahora estamos en la lectura precisamente de este consagrado autor, Giovanni Sartori, que es un investigador italiano, ya entrado en años, ¿no es verdad?, bastante anciano, pero fundamental dentro de la ciencia política, pues especializado en el estudio comparativo de la ciencia política, ¿no? Entonces es un autor consagrado, premiado aquí y allá, distinguido con el honoris causa, es decir, con la congratulación como doctor honoris causa, ¿no? Ya sabemos eso. Bueno, les he dicho también algo que es sustantivo dentro de este contexto, ¿no? Es decir, que la ciencia política pues demanda mucha lectura, ¿no? ¿No es verdad, chicos? Jóvenes señoritas, demanda mucha lectura, demanda mucha reflexión, demanda leer y releer. Y ciertamente que estos son textos pues que demandan un esfuerzo intelectual adicional, porque a la primera no es muy fácil de poderlos captar, ¿no? Son autores en su pensar, en su escribir, en su reflexionar, pues profundos, tienen una dimensión, diría yo, filosófica. Y ya sabemos que la filosofía es una tarea profunda
que demanda el pensar, el reflexionar de una manera pues completamente sustancial, completamente profunda, ¿no? Y en este caso sobre la ciencia política. Muy bien. Entonces entramos ya de lleno, estamos en la diapositiva número 4 y como en la anterior lección he hecho, me he permitido pues subrayar el texto, copiándolo el texto de Sartori y además indicando el número de página, si ustedes tienen la bondad de seguirme con las páginas para poder comprender mejor. ¿Listo? Entonces, estimados jóvenes y señoritas, estamos en la página 279, es decir, una paginita anterior a la que había pensado que era la 280, ¿no? Entonces, estamos en la página 279, pues este autor, en la parte más importante de su texto, dice así, ¿no? Dice, quizá sea esta una dificultad pro tempore, y tal es la tesis que sustenta y prevé la matematización de la ciencia política. Entonces, quiere decir, quizá esta es una dificultad de temporada, de este contexto, de este tiempo, y tal es la tesis que sustenta y prevé la matematización de la ciencia política. Ciertamente, ¿no es cierto, chicos? Son conceptos nuevos. Por ejemplo, esto de la matematización de la ciencia política. Entonces, a partir de ahora, yo me he permitido acotar algunos conceptos explicativos para ampliar qué nos quiere decir o qué se entiende por estos conceptos. ¿Estamos? Bien, ustedes ven una línea azul y por debajo de esa línea azul hay un texto, ¿no? Entonces, este texto tiene la función de aclarar qué se debe entender por matematización de la ciencia política. ¿Listo? Bien, estamos de acuerdo. Entonces, la matematización de la ciencia política podríamos decir que se refiere al uso de técnicas, estadísticas y estudios cuantitativos. ¿Para qué? Para analizar pues los problemas derivados, devenidos, que tienen relación con la ciencia política. O sea, la matematización sería, en otras palabras simples, la aplicación de técnicas como las estadísticas, ¿no es cierto? O sea, de qué manera las estadísticas pues son importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada vez que hay elecciones en un determinado país, digamos el nuestro, pues se hacen estudios de opinión, ¿no? Es decir, para ver más o menos la preferencia electoral, ¿no? Y pues esas preferencias electorales se traducen en estadísticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tal partido tiene tanto por ciento de preferencia y dentro del 100% del padrón ocupa, digamos, el 25%. Tal otro partido, dentro de las preferencias electorales, tomando en cuenta el 100% de la población electoral, pues tiene el 15%, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que esto de la matematización, pues es algo importante dentro de la ciencia política, ¿no? Sobre todo, digamos, para podernos brindar datos, estadísticas, porcentajes, ¿no? Sobre una determinada elección, sobre las preferencias electorales, sobre el caudal de votos, en fin, ¿no? Se entiende esto, ¿no? Entonces, obviamente que la ciencia política tiene pues este ingrediente que es la matematización, es decir, la aplicación de encuestas, porcentajes, números, cifras, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está referido con números, no es verdad, estimados chicos,
tiene que ver con la dimensión matemática, ¿no es cierto? Los números, las cifras, los porcentajes. Bien, paso a la diapositiva número 5, es la página 281, y el autor dice así: la lógica clasificatoria y las clasificaciones constituyen, ahora se ve más claro, dice, un motivo insistente y un pasaje obligado de mi tema. Entonces la clasificación y las clasificaciones parecería ser un poco redundante, ¿no? ¿No es verdad? Pero, ¿de qué se trata? Entonces, debajo de la línea verde yo agrego lo siguiente, ¿no? La ciencia política clasifica, pues, por ejemplo, clasifica los sistemas políticos en categorías como democracia, autoritarismo, monarquía, en fin, ¿no? Y esta clasificación ayuda a comprender pues los tipos, las diferentes formas de organización política de los diferentes países, ¿no? Porque ciertamente no todos los países pues son regidos por un sistema democrático, una organización democrática donde todos asistimos a un acto electoral para elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Sino que hay otros países que más bien se rigen por un sistema, por ejemplo, autoritario, o por un sistema monárquico, donde el que decide todo es el rey, el monarca, ¿no? Eso tiene que ver con lo que sustenta, con lo que dice Sartori, ¿no? Referente a la política y la ciencia política, ¿no? O sea, la lógica de clasificación y las clasificaciones constituyen un tema importante dentro de su pensamiento de Sartori, ¿no? Bien, entonces pasamos a la diapositiva número 6. Estamos también en la página número 281 y me gustaría que, por favor, estimados jóvenes y señoritas, se centren en el subrayado, ¿no? Dice, en primer lugar, una clasificación no es una mera enumeración, una simple lista de términos, ¿no? O sea, una clasificación. Vuelve a la clasificación que en esta anterior diapositiva ya ha hablado, ya ha descrito, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí enfatiza, vuelve a este concepto de la clasificación, ¿no? Y dice que no es una simple lista de términos, sino que es algo importante, y yo me permito acotar para poder entender más y de mejor manera lo que quiere decirnos Sartori. Pues una clasificación, si me siguen en el texto escrito con azul, pues, por ejemplo, sería las formas de gobierno, ¿no? Hay diferentes formas de gobierno, ¿no? Algunas formas de gobierno son como la democracia, como lo que anteriormente he dicho, ¿no? Un sistema autoritario, un sistema monárquico, en fin. O también sistemas políticos, ¿no? Sistemas, que es una manera también de clasificar, ¿no? Y dice, se pueden clasificar los sistemas políticos según se organiza y opera el gobierno de un país. Por ejemplo, se habla de sistemas presidenciales, el nuestro es un sistema presidencial, ¿no? Porque como está regido el país, quien nos gobierna, es un presidente, ¿no? Pero no todos los países funcionan así. Algunos otros países tienen un sistema más bien parlamentario, donde el que preside un país no es precisamente presidente, sino un primer ministro. Es decir, algunos países
no tienen propiamente un presidente, sino un primer ministro, ¿no? Así es. O por ejemplo, dentro de estas clasificaciones son las determinadas ideologías políticas. Las ideologías políticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de esas ideologías políticas, pues hay, digamos, las más extremas, ¿no? Los sistemas democráticos, los sistemas comunistas, nacionalistas, en fin, solamente por citar algunos sistemas políticos. De tal manera que la clasificación, ciertamente, como sostiene este distinguido autor, Sartori, no se trata de una simple clasificación, sino que una clasificación supone un listado pues ordenadito, ¿no? Sin mezclar categorías, dimensiones, clases, subclases, sino que tiene que ser coherente, ¿no es cierto? Muy bien, y esto un poquito más adelante también lo volveré a explicar. Entonces estamos en la diapositiva número 7 y estamos en la página 282 y nuevamente les pido por favor que me sigan, estimados jóvenes y señoritas, con la lectura y con el subrayado, ¿no? ¿Lo han identificado? Por favor. Por lo tanto, dice, cuando comparamos dos objetos, es preciso establecer antes que nada si pertenecen o no a la misma clase, si poseen o no un mismo atributo. Este atributo está subrayado, estimados chicos, con color verde, porque se repite, pone énfasis Sartori en este término de atributo, ¿no? Y no un mismo atributo, dice, si lo poseen, únicamente si lo poseen. Los podemos comparar en términos de más o menos, es decir, podemos pasar a indagar cuál de los dos objetos posee este atributo, de nuevo, ¿no? En medida mayor o menor. Bueno, decirles de que, claro, es la primera vez que ustedes ven estos términos, esta materia en realidad de ciencia política. La gran mayoría probablemente habrá algunas personas de este curso que pues, poseen conocimientos ya más profundos y para ellos les resultará ya más comprensible, pero mi atención está enfocada pues en todos ustedes, ¿no? Y tratar de hacer de estas lecciones unas lecciones que puedan ser sencillas, didácticas, entendibles, ¿no? Entonces, Sartori repite atributo y atributo, ¿no? Y claro, ciertamente como es un autor muy profundo, muy versado en este tema, frecuentemente recurre a términos, a conceptos que son complicados de principio, ¿no? Complicados, que no son fáciles de entender, ¿no? Y él además los da por sobreentendido, dice, no, esto ya lo saben todo. ¿Por qué? Porque también me parece que él parte del criterio general de que quienes leen estos textos son personas pues que tienen ya lectura sobre estos textos, sobre estos conceptos, que ya están dentro de la materia enfocados, pero no siempre es así. Por ejemplo, ustedes que por primera vez, la gran mayoría de este curso, están inmersos en esta temática, ¿no? En la ciencia política. Bien, entonces yo con el propósito didáctico de poder un poco descifrar, porque a veces ciertamente Sartori es muy complicado, lo es también para mí, es como forma de escribir el leer y volver a leer y volver a leer, ¿no? Entonces con ese ánimo, con ese propósito de un poquito hacer más fácil la comprensión de su texto, me permito yo desarrollar este pequeño texto. Entonces, en ciencia política, un atributo, ¿no? Lo que
cita varias veces Sartori, estaría referido a una característica, o una cualidad o una propiedad, ¿no? Una propiedad, referido a qué, para describir, analizar a las personas, a los grupos, a las instituciones políticas, ¿no? Entonces sería eso un atributo. Pero bueno, seguimos en la nebulosa, ¿no es verdad? Porque hay conceptos que son medio complicaditos, medio abstractos, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué sería un atributo? Por ejemplo, la edad de los votantes en una elección. Pues en una elección, pues hay de diferentes edades, ¿no es cierto? Personas jóvenes, personas ya adultas y personas ya ancianas, ¿no? Entonces sería un atributo, por ejemplo, un atributo. Otro atributo sería el género de las personas encuestadas, ¿no es cierto? Género. Otro atributo sería la afiliación política. No todos tienen una preferencia por un mismo partido político. Pero si se dan cuenta que estos atributos pues no están mezclados, no están mezclados. Si se va a hablar de afiliación política, pues hace referencia a este atributo y no a otro. Es decir, quienes pertenecen a un partido político, ¿no? Quienes no, en fin, se especifican muy bien, o la edad también, ¿no? La edad, o los grupos etarios, ¿no? Pero no va a confundir cuando se hable de un atributo hacer mención a la afiliación política. Es decir, se puede clasificar, digamos, a los implicados en las ciencias políticas, pues por este tipo de clasificación, por edad, por género, por afiliación política, por preferencia política, en fin, ¿no? O sea, un atributo sería una manera de clasificar, ¿sí? Bien, paso a la diapositiva número 8. Estamos en la página 283 y dice así Sartori: ya he señalado cómo la comparabilidad presupone una homogeneidad, ¿no? Entonces hay términos como, repito, son un poquito difíciles de discernir, de captar. Por eso hay que hacer, estimados chicos, jóvenes señoritas, una lectura y una relectura respecto de lo que nos quiere decir Sartori. Lo bueno es de que esta no será la primera y la última vez que ustedes tendrán la posibilidad de leer a estos célebres, connotados personajes teóricos de la ciencia política, ¿no? Sino que seguramente ya cuando ingresen a esta interesante carrera como es las ciencias políticas, que está bien apasionante, ¿no? Porque la política pues es dinámica, es cuestión de todos los días, ¿no? De tal manera que pues se dice que todos de una manera directa e indirecta, consciente o subconscientemente, pues estamos inmersos en la política, ¿no? Entonces es apasionante la política, ¿no? Es una materia, la ciencia política, pues muy apasionante, dinámica, cambiante, ¿no? Bien, entonces no será la primera vez que están leyendo, sino que más bien yo pienso que es una primera aproximación. Y el día de mañana seguramente a muchos de ustedes los veré en la televisión entrevistados y hablando con absoluta propiedad y con una dimensión profunda. Seguro estoy mejor de lo que yo estoy exponiendo ahora, ¿no es verdad? Entonces será así, ¿no? Entonces están yendo de menos a más. Es una primera aproximación. Y una primera aproximación siempre uno empieza prácticamente de cero, ¿no? De cero.
Es una primera aproximación que demanda pues la lectura y la relectura, la reflexión, decir qué nos quiere decir o qué me quiere decir o qué quiere decir este autor con esto. Volveré a leer y uno vuelve a leer y vuelve a leer, ¿no? Entonces es así, los textos complicados, y este texto pues tiene en algunos pasajes dimensiones profundas, dimensiones yo diría referidos a la ciencia política, pero con profundidad filosófica, porque mucho de filosofía tiene lo que sustenta Sartori, ¿no? Bien, entonces yo me permito un poquito ampliar esto de la comparabilidad en ciencia política. Entonces, sería algo así como que se entiende por este término de la comparabilidad en ciencia política a la capacidad, no que tienen los cientistas políticos, los teóricos políticos, ¿sí?, para realizar comparaciones significativas, ¿no?, sustanciales, para realizar comparaciones entre, por ejemplo, los sistemas políticos, los países, las regiones, los fenómenos políticos. No es verdad, ¿no es cierto?, estimados chicos, que la ciencia política se caracteriza sobre todo por la aplicación del método comparativo. Siempre están realizando comparaciones. Ello no quiere decir de ningún modo que no utilicen otros métodos como es el análisis, la reflexión, ¿sí? Estos son métodos importantes permanentemente que hacen a muchas ciencias, el analizar, el reflexionar, el pensar con dimensión profunda, ¿no? Porque ciertamente hay materias, hay disciplinas o materias de carácter científico que demandan un esfuerzo, una lectura, una dimensión profunda, un reflexionar, un leer, un releer para poder comprender, ¿no? Es así. De tal manera, pero que esos son métodos generales. La reflexión, ¿no?, el análisis, pero la comparación es uno de los métodos pues sustanciales dentro de la ciencia política. Entonces, pero además hay que pensar que las comparaciones tienen, por decirlo así, un sentido pues lógico, deben de tener un sentido lógico, un sentido pues correcto. Por ejemplo, yo no puedo comparar, o no se puede comparar, digamos, el sistema político boliviano con el sistema político inglés. ¿Por qué? Porque son diferentes sistemas. El sistema político inglés es pues diferente al nuestro. Nosotros tenemos un un presidente que nos gobierna. En cambio, el sistema inglés tiene a un primer ministro, y su forma de organización y las diferencias económicos, sociales, políticas, muy diferentes. Lo que será válido es comparar cómo andamos por casa, cómo andamos nosotros respecto de la realidad, por ejemplo, peruana, ¿no? Es un sistema también presidencial. O cómo anda la Argentina, es un sistema presidencial, o cómo anda Chile, en fin, ¿no? Entonces, la comparación supone también un criterio racional. Es decir, digamos, si alguna persona, un cientista político, tendría que hacer comparaciones sobre los sistemas políticos, ¿qué sentido tendría comparar, digamos, la realidad ecuatoriana con la realidad japonesa? Ninguna, ¿no es verdad? Entonces no tiene ningún criterio de sentido lógico, ¿no es cierto?, sino comparar pues en función de las semejanzas de partidos políticos, de países, de regiones, en fin, ¿no?, que tengan una lógica comparativa, ¿no? Eso nos quiere decir Sartori. Muy bien, entonces paso a la diapositiva número 9, y antes de seguir
los invito siempre con mucho respeto, con mucho afecto, con mucho cariño, a que me puedan hacer sus sugerencias o sus preguntas en el foro. Me puedan hacer sus preguntas en el foro. Ya las he respondido todas. Les agradezco más bien porque además esas preguntas ayudan también para profundizar en la comprensión de esta materia que es la ciencia política. Yo diría una aproximación a la ciencia política desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, los días miércoles de 7 a 9 de la noche, yo encantado espero sus preguntas. ¿Listo? Así que encantado. Estamos en la página 283 y dice Sartori, vuelve a determinados conceptos, ¿no? Vuelve. Entonces dice, por ejemplo, dos o más cosas pueden compararse, ¿sí? En la medida en que pertenecen por las características que las hacen tales, o sea, que las hacen comparables, porque no tiene ningún sentido comparar una realidad con otra, ¿no es cierto? Entonces, comparables que más o menos se pueden comparar, que más o menos tienen los mismos rasgos, la misma identidad, es decir, la misma categoría, ¿no? A una misma clase, ¿no? Una misma clase. ¿Recuerdan, no es cierto, esto que vuelvo a decirles? No se puede comparar un sistema, digamos, presidencial con un sistema, digamos, dictatorial o con un sistema monárquico, ¿no es cierto? No tiene sentido. Hay algunos países todavía en el mundo que viven pocos por suerte, bajo un régimen monárquico, ¿no? Donde un rey es el que gobierna y decide todo. Algunos tienen un sistema diferente, por ejemplo, un sistema parlamentario, donde es el primer ministro, ¿no? En muchos países, sobre todo de Europa, algunos de Europa, si mal no me viene a la memoria, con países como Inglaterra, precisamente, ¿no? O Eslovenia y algunos países por ahí poco conocidos dentro de nuestro contexto, ¿no? Entonces, que tienen un sistema distinto. Entonces, no tendría ninguna lógica compararnos nosotros, nuestro sistema político, nuestro sistema de gobierno con esos países, sino que dice que pueden compararse en la medida, como dice muy bien Sartori, en la medida que pertenecen, ¿no? A una misma clase, ¿sí? Entonces se entiende esto, ¿no? Bien, entonces paso a la diapositiva número 10. Estamos en la página 283 y dice, por el contrario, dos o más cosas heterogéneas, es decir, distintas, ¿no? Distintas, muy distintas, que no pertenecen al mismo género, no son comparables. Esto es totalmente comprensible, ¿no? Si no pertenecen al mismo género, no tiene sentido comparar. En alguna parte del texto decía, tal vez en términos un poco coloquiales, en términos simples, decía, no tiene sentido comparar, por ejemplo, rocas con peras, ¿no? No tienen la misma, no son del mismo género, no son comparables sencillamente. O como insisto, no tiene sentido comparar, por ejemplo, sistemas políticos presidenciales, es decir, al mando de un presidente que gobierna un país, con sistemas parlamentarios, donde es el primer ministro, ¿no? El que gobierna. Es diferente la organización, su estructura compositiva, cómo lo eligen, muy diferente, ¿no? Entonces no son comparables algunos sistemas políticos, ¿no? Y otros sí lo son. En este caso serán comparables, por ejemplo, sistemas presidenciales. Nosotros, si queremos comparar, digamos, otras realidades, digamos, la realidad peruana, la realidad argentina, la realidad chilena, porque son gobernados por un presidente.
y muy parecidos sus sistemas políticos a nuestro. Entonces, a lo mejor podremos establecer vía la comparación los factores positivos, negativos y cómo a lo mejor podríamos asumir algunos factores positivos de un determinado país para aplicarlos en el nuestro, en fin, ¿no? O cómo, digamos, un país tiene comparativamente algunos aspectos que no funcionan bien, entonces para desecharlos, ¿no? Así, ¿no? Se entiende bien esto, ¿no? Creo que es sencillo. Bien, estimados chicos, pasamos a la página 283 y nuevamente, ¿no es cierto?, está subrayado con verde la comparación comparable, política comparada, es decir, que Sartori le da bastante importancia a este concepto de la comparación, a este método, porque el método de la comparación por excelencia de la ciencia política es la comparación, ¿no? Entonces le da importancia y dice así: la comparación, y siempre que han demostrado que saben orientarse a ojo, es decir, intuitivamente, sin preocuparse demasiado por definir lo comparable nuevamente, ¿no? Es verdad, pero la situación ha cambiado en dos aspectos muy importantes. La globalidad de la nueva política comparada, ¿no?, está poniendo siempre énfasis en este método que es de la comparación. Bien, entonces pasamos a la página número 284 del texto. Es la diapositiva número 12 y dice algo que es fácil de entender, sobre todo ustedes, estimados jóvenes y señoritas, chicos, van a entender mejor que yo esta parte, que dice la revolución electrónica, ¿no? La revolución digital, pues es sorprendente, ¿no? Cada día nos sorprende más. Es un hecho irreversible, o sea, no se puede volver atrás, ¿no? No se puede volver atrás, ni por mucho que quisieran, que también revoluciona, nos guste o no, ¿no es cierto? A mí no me gusta la tecnología. A veces, digamos, la tecnología puede ser invasiva, nos puede sorprender y nos puede preocupar determinadas cosas, pero me guste o no, la informática, la revolución electrónica, pues sigue su curso imparable. Dice: nuestra manera de trabajar, bueno, nos guste o no nos guste, en nuestra manera de trabajar. Pero por eso mismo corremos el riesgo de vernos inundados y hasta superados, dice, por aluviones de cifras incontrolables, ¿no? Entonces, ciertamente es así, pero bueno, ni modo. Y también, visto desde el punto de vista positivo, pues el mundo de la electrónica tiene sus grandes aportes, ¿no? Así como también sus factores adversos, ¿no? Eso es fácil de comprender. Bien, estamos en la diapositiva número 13, ya vamos llegando al final de esta sesión. Y dice así en la página 286, Sartori: se observará que nuestros datos no provienen solo de las investigaciones en el campo de los estudios de las ciencias sociales, ¿no? Claro, no siempre de las ciencias sociales, por ejemplo, de las ciencias informáticas, las ciencias exactas como las matemáticas aplicadas para la proporción de datos, cifras, estadísticas, referido siempre a la ciencia política, ¿no? Y también hace énfasis, está con verde, documentaciones relevantes o más prometedoras para la ciencia política. Entonces ahí cita, ¿no? Por ejemplo, dice datos agregados, es decir, datos de los censos, muy importantes para la ciencia política, ¿no? Estadísticas económicas, claro, como no, sociales, demográficas, obviamente, datos de opinión es importante,
para la ciencia política, las opiniones de la gente, ¿no? Luego también datos electrónicos de votaciones, datos sobre composición de la gente y otros datos secundarios, en fin, o sea, toda una serie de datos de los que se nutre la ciencia política, que son importantes, ¿no? Como ciencia social. Bien, estamos en la página 290, ya llegando al final de esta sesión. En conclusión, dice, ninguna sociología o politología es viable a escala global si carecen de amplias informaciones o bastante precisas, como para permitir un control comparado, válido y significativo, ¿no? Y al final dice, es así que la época de la informática amenaza con transformarse en la edad de la pseudoinformación. Parece un contrasentido en esta parte lo que dice, ¿no? No, porque dice, es así que la época de la informática amenaza con transformarse en la edad de las pseudoinformaciones. Tal vez se está refiriendo a ese tipo de informaciones que no tienen una fuente pues basada en la realidad, no en este caso en la realidad de la ciencia política, porque ya sabemos que la informática más bien es una materia que aporta muchísimo para la información, ¿no? En este caso para la información de la ciencia política y de las ciencias sociales, porque nos proporciona pues datos sustantivos, informaciones, estadísticas, datos numéricos, porcentajes, estudios, visiones, en fin, ¿no? Entonces queda un poquito medio confuso lo que sostiene Sartori en esta parte. Probablemente se está refiriendo a cuando la información no es precisamente derivada de una fuente seria, ¿no? Bien, y finalmente pues llegamos a la página 290, también ahí en la página 290, que sostiene estos conceptos. Claro, a veces un poquito Sartori nos enloquece, ¿no? Porque dice, habla sobre la lógica aristotélica, habla conceptos sobre epistemológico, habla autores como Hempel. Bueno, simplemente decir de que lo dicho desde un principio, ¿no? Que requiere a veces un poco de madurez intelectual, de lectura, ¿no? Por lógica aristotélica, simplemente decir de que Aristóteles, el gran filósofo griego, ¿no? El gran filósofo griego, y pues la filosofía es una creación auténtica griega, ¿no? Para el conocimiento occidental, la filosofía griega, ni duda cabe, ¿no? Y Aristóteles pues fue el creador, el aportador de la lógica, es decir, la manera correcta, coherente de pensar. Por epistemología, pues debemos entender como la ciencia que estudia los conceptos con criterio de verdad, ¿no? Simplemente son algunas acotaciones de Sartori que demuestran también su grado de conocimiento profundo, ¿no? Sobre muchas dimensiones, y a veces, claro que ciertamente nos complica un poquito la lectura, ¿no? Pero bien, no hay que preocuparse tanto. Esta es una primera aproximación que ustedes, estimados jóvenes y señoritas, tienen. Bien, y finalmente decirles que, bueno, llegamos al final, agradecerles por su gentil atención y invitarles hasta el próximo video de la clase número 7, que será de las páginas 290 a la página 300. Así que, estimados chicos, ánimo, fuerza, entusiasmo para con la lectura de estos compilados, de estos textos. Conmigo, hasta la próxima clase. Muchas gracias.